Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuamos con el día número 2 de la novena a la Madre Teresa de Calcuta. Y para iniciar nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Madre Teresa, fuiste para nosotros un ejemplo de fe firme y caridad ardiente, y una gran maestra del valor y dignidad de toda vida humana. Queremos venerarte e imitarte con la palabra y la acción. Por eso pedimos tu intercesión para vivir el Evangelio con la entrega confiada con que tú lo viviste. Ruega por nosotros a Dios, Padre misericordioso. Amén. Y en este día número 2 de la novena a la Madre Teresa de Calcuta lleva por título La gracia de la reconciliación. La gracia de la reconciliación. Y se nos propone el siguiente texto bíblico. El texto bíblico que tenemos acá es un poquito larguillo y es de Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 24. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 24. Veamos cómo este texto guarda relación con el título del día número 2. La gracia de la reconciliación. Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente de él y corrió a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a los servidores, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a agregar un breve comentario en este día número 2 de la novena a la Madre Teresa de Calcuta, basado en este texto bíblico. Como recordarán, este texto bíblico hoy en día se le conoce con 2 nombres. Inicialmente o popularmente se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Pero también hoy en día muchos sacerdotes han dictaminado, en base a lo que se narra en el texto, llamarle también la parábola del Padre amoroso. ¿Y esto qué tiene que ver con la reconciliación? Claro, ya muchos sacerdotes han dado mucha homilía con respecto a esto, y yo voy a ser muy breve en esto porque la verdad es mi opinión personal. Con respecto al título, cómo se vincula al texto. Y es lo siguiente, Dios siempre está esperando que regresemos a Él. Dios siempre está esperando que nos arrepintamos de nuestras fallas, nuestros errores. Dios nos dio talento, nos entrega esta vida y a veces nosotros la malgastamos hasta llevarlo al límite todo. Por lo general somos así. Y Dios solamente está esperando que pongamos nuestra mirada en Él y lo busquemos. Así a la imagen de lo que pasó con el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo o la parábola del Padre amoroso. Eso lo dejo a gusto de aquí, los oyentes de nuestra cuenta, los del Camino 24 Pitiguay. Y de eso se trata, de aceptar que estamos mal, de aceptar de acercarnos al Señor y reconciliarnos con Él. El Señor no nos va a caer a palos ni nada por el estilo. Los que hemos tenido oportunidad de confesarnos lo sabemos. Muchas veces el sacerdote guarda silencio durante toda la confesión y al final da una breve pero sustancial palabra que antes, voy a darles un consejo, antes de acercarse a la confesión, es parte de lo del examen de la conciencia y demás, es orar unos minutos o llegar un poquito antes que la hora o la cita de la confesión
Si en la parroquia que ustedes asisten le piden una cita, orar, ponerle eso en manos del Señor y pedirle al Señor, Señor, de todo corazón pon palabras en este hombre que tú has elegido como tu sacerdote. ¿Para qué? Para que no sea él, que él nada más sea la causa instrumental, pero que seas tú hablándome por medio de él, que me haga llegar esas palabras que tú necesitas transmitirme, que él sea ese medio que tú utilizas para hacerme llegar esas palabras de amor y de confianza, y que yo tenga ese corazón contrito y humillado, que pueda acercarme a ti con ese dolor de mis pecados y con la firme convicción de no volverlos a cometer más. Entonces, ese es un dato, un tips que le doy para el momento de confesarse. Y aquí vemos también de fondo la confesión. Él llega y se acerca al Padre, en este caso al sacerdote, como causa instrumental de la confesión de los pecados, porque es Cristo el que perdona los pecados. Y en ese momento él se pone allí y uno se acerca y le dice, como le dijo el hijo pródigo, Padre, yo vengo aquí a confesarme, o papá, he pecado contra el cielo y contra ti, o simplemente, Padre, he pecado, vengo ante usted buscando la solución de nuestro Señor Jesucristo, porque he pecado haciendo esto. Recordemos que la confesión es secreta, así que esto y esto. Y ellos, como el padre amoroso de la parábola del hijo pródigo, nos dará unas palabras de aliento, unas palabras que muchas veces tocan nuestra alma, porque no es el sacerdote el que está ahí, sino que es Cristo, que usa el sacerdote como causa instrumental, y al final escuchar esa fórmula que la iglesia tiene para la absolución de los pecados, que es la fórmula que dejó nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, que es: yo les envío a que perdonen los pecados a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa fórmula que, aunque el Padre no nos dé nada o no nos diga nada, después de nosotros confesar nuestros pecados, el Padre puede decir, bueno, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta allí. Porque lo más importante de la confesión es nuestro arrepentimiento para con Dios, nuestra contrición, nuestro dolor de los pecados y el firme propósito de no volverlos a cometer más. Eso es una parte. Y la otra contraparte es que el sacerdote diga la fórmula de la absolución en la confesión. Bien, pasemos entonces al pensamiento de la Madre Teresa del día de hoy, día número 2 de la novena que lleva su nombre, la Madre Teresa de Calcuta, novena de la Madre Teresa de Calcuta, con respecto a la gracia de la reconciliación, sacramento de uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, también conocido como el sacramento de la confesión o el sacramento del perdón de los pecados, sacramento de la reconciliación, o bueno, ahorita no recuerdo otros nombres, pero sí, hay varios nombres que se llaman el mismo sacramento, en este caso la reconciliación. Dice así el pensamiento de la Madre Teresa: la virtud espiritual comienza con una buena y sincera reconciliación. Repito, la vida espiritual comienza con una buena y sincera reconciliación. Si queremos comenzar, y ya lo hemos hablado en otras novenas, aquí mismo en el canal de YouTube de los de Camino 24 PTY, hemos conversado en muchas ocasiones de esto, la reconciliación. Si estamos en pecado mortal, nada más estamos bautizados, hicimos la primera comunión, o no hicimos la primera comunión y nada más estamos bautizados, debemos iniciar un camino de catequesis, de formación para adultos. ¿Y ese camino cómo lo vamos a llevar? Por medio de acercándonos a nuestra parroquia más cercana y diciéndole al sacerdote, mire, yo no tengo los sacramentos completos, ¿qué debo hacer? Y él los guiará de la mejor forma. O los guiará a una parroquia que tenga catequesis para adultos también. Eso en el caso de los adultos. En el caso de los jóvenes también habrán, o de los niños, también hay forma para acercarse a la iglesia. Lo importante es acercarse. Pero digamos que ya yo hice mi primera comunión y yo vivo soltero, soltera, me puedo acercar libremente, no estoy en unión libre, ojo, hago la observación, y me acerco a ese sacramento de la reconciliación porque busco comenzar una vida espiritual nueva acercándome al Señor. De eso habla aquí las primeras líneas del pensamiento de la Madre Teresa. Dice aquí en forma de pregunta, continúo compartiendo con ustedes.
¿Por qué acudir al sacramento de la reconciliación? Porque necesitamos ser libres. Si nos escondemos detrás del pecado o somos dominados por él, no podremos o no podemos ser libres. El pecado nos ata, nos aleja de Dios, nos hace darle la espalda, nos hace huir de las cosas santas. Nos hace huir de la Santa Madre Iglesia Católica, nos hace no querer ir a la iglesia porque todos son pecadores y todo esto. Pero lo importante de ir a la iglesia es el encuentro con Cristo. No importa el sacerdote, no importa el coro, no importa quién lee. Importa el mensaje que escuchamos en la palabra. Es importante estar en ese momento cuando ese pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino y se convierte en su totalidad en el cuerpo y la sangre de Cristo. Importa comulgar si estamos con las debidas disposiciones, pero lo más importante es estar en adoración al Señor y estar en su presencia. Esa presencia comienza a trabajar con nosotros y cuando vamos a ver, ya comenzamos a dar esos pasos y comenzamos a entrar en la reconciliación y vamos muriendo ese hombre viejo, vamos vaciándonos del mundo y llenándonos de Dios poco a poco. Continúo compartiendo con ustedes. Si nos escondemos detrás del pecado somos dominados por él, no podemos ser libres. El pecado es como una cadena, destruye la vida. Participar del sacramento de la reconciliación es tan importante para Jesús como para nosotros. Es una acción en común, es Jesús y yo. Y aquí la novena hace una excelente aclaración. El sacramento de la reconciliación no somos Jesús, el Padre y yo. El Padre solamente es una herramienta o una causa instrumental. Pero realmente el sacramento se da entre Jesús y nosotros. ¿Se entiende? El sacerdote solamente es una causa instrumental. Es un medio, pero no es el fin. El fin es Cristo. Pedirle perdón a Él. Usando, como en ese caso, esa mediación de un ministro debidamente ordenado, ya sea un sacerdote o un obispo. ¿Ok? Continúo compartiendo con ustedes. El sacramento de la reconciliación fortalece el espíritu porque una buena confesión, la confesión del Hijo en pecado que vuelve al Padre, siempre genera humildad y la humildad es fortaleza. Y esta parte me recuerda a San Pablo, cuando San Pablo en sus cartas paulinas dice: cuando soy más débil es cuando soy más fuerte, porque ahí es donde y estoy parafraseando bastante, porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios, en la debilidad del ser humano. Continúo compartiendo con ustedes. Si vivimos unidos a Dios, si estamos dispuestos a hacer su voluntad y si dejamos que cuente con nosotros para lo que sea, entonces seremos las personas más felices del mundo. Para ser felices de esta manera debemos pertenecer completamente a Jesús sin reservas. Y eso nos da el avance o ese arranque o ese salto, el sacramento de la reconciliación. Porque ya después del sacramento podemos volver a pecar, sí. Y está el sacramento disponible para hacer uso de él debidamente y sin escrúpulos las veces que necesitemos volver a ponernos en estado de gracia. Pero hay otros sacramentos que nos ayudan a evitar las caídas durante las tentaciones, porque en realidad lo que no dejamos de ser es tentados, pero lo que sí nos ayuda el sacramento es a reconciliarnos, pero las tentaciones van a seguir después. Los otros sacramentos como el sacramento de la comunión, la lectura bíblica, el sacramento de la extrema unción y otros sacramentos más, o vivir bajo el sacramento del matrimonio, por ejemplo, nos ayuda y nos fortalece y hasta cierto punto nos blinda siempre y cuando nosotros busquemos de Dios y de su reino y de su gloria. Eso mancomunado a esos sacramentos, el uso de agua bendita, el uso de sacramentales y una vida de gracia complementando todo esto, o sea, realmente todo lo que les he dicho, que son los sacramentos, que está más cerquita a nosotros, si estamos en una vida de gracia, y los sacramentales nos ayudan. No son el fin, son un medio que Dios nos da su gracia, y más cuando la necesitamos
en el momento del peligro, en el momento de la tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final. Madre Teresa, Madre Teresa, con tu vida nos animas a amar y servir a Jesús en todos nuestros hermanos, sobre todo en los más pobres. Ayúdanos a liberarnos de todo lo que nos impide vivir el amor de Dios. Y aquí hago un paréntesis, una pausa en la oración y digo, y agrego, ayúdanos a reconciliarnos con Dios por medio del sacramento de la reconciliación si estamos alejados de Él. Si no nos hemos bautizado, ayúdanos, Santa Madre Teresa de Calcuta, a acercarnos al sacramento de la reconciliación. Ayúdanos a cada uno de los que estamos escuchando esta novena en este día número 2, a que por medio de tu intercesión nos conceda la gracia de comenzar a caminar en la fe y de darnos la fortaleza si ya estamos caminando y a soportar las pruebas y abrazar nuestras cruces. Continúo la oración. Danos tu fuerza para rezar sin cansarnos nunca, seguro de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Ruega por nosotros al Padre para que sepamos vivir el Evangelio con alegría y esperanza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.